Me llamo Selena Lawson. Tengo 30 años. El martes pasado estaba sentada en mi oficina en Portland escuchando 43 mensajes de voz de mi familia. Gente con la que no hablaba desde hace 7 años. Ni uno solo dijo lo siento. Todos dijeron las mismas 2 palabras. Hace 7 años me fui de la casa de mi mamá con $200, una maleta y la ropa que traía puesta. Mi familia le dijo a todo el pueblo que yo estaba inestable, que necesitaba ayuda profesional, que estaban muy preocupados. No estaban preocupados, estaban aliviados. Y habrían seguido así si mi hermana no hubiera buscado mi nombre en internet la semana pasada. Antes de contarles cuáles fueron esas 2 palabras y lo que hice al respecto, tómense un momento para darle like y suscribirse, pero solo si esta historia de verdad significa algo para ustedes. Dejen en los comentarios de dónde están y la hora local. Quiero saber desde dónde están escuchando esta noche. Ahora déjenme llevarlos al Día de Acción de Gracias de 2019, la noche en que todo se rompió. Ryewood, Ohio. Un pueblo pequeño donde todos saben de tu vida antes que tú. Y el chisme corre más rápido que el internet. El Día de Acción de Gracias en la casa de los Lawson significaba la vajilla fina de mi mamá en la mesa larga. 15 familiares apretados, hombro con hombro, y mi papá sirviendo vino como si pudiera ahogar el silencio. Yo tenía 23 años, trabajaba en 2 empleos, atendía mesas en Rosarios y contestaba teléfonos en una oficina de bienes raíces en el centro. Estaba ahorrando cada centavo. Mi hermana Meredith acababa de ser ascendida a coordinadora de marketing en una aseguradora regional. Mismo sueldo, título nuevo. Mi mamá se paró al frente de la mesa e hizo un brindis. Por Meredith, nuestra estrella, siempre haciéndonos sentir orgullosos. 15 personas levantaron sus copas. Yo también levanté la mía. Nadie me preguntó qué hacía yo. Nadie preguntó por mis clases, mis ahorros, mis planes. Yo era como parte de la decoración en la casa de mi propia familia. Pero fui a esa cena con una pregunta, algo sencillo. Esperé hasta el postre, cuando ya estaban quitando los platos y el ruido se volvió ese murmullo cálido de familiares hablando al mismo tiempo. Mamá, dije, quería saber si queda algo del fondo educativo de la abuela Ruth. Ella había dicho que había apartado dinero para cada una. La mesa se quedó en silencio. No un silencio cómodo, sino de esos que te dicen que algo explotó y todos lo vieron menos tú. Mi mamá dejó su taza de café despacio. Me miró a mí y luego miró a todos los demás en la mesa. Y cuando habló, su voz era tan dulce que empalagaba. Ven, de esto es de lo que hablo. Lleva meses actuando raro. No respondí. Me quedé ahí sentada con mi pay de calabaza enfriándose y 15 pares de ojos encima de mí, como si hubiera dicho una grosería en la iglesia. Mi tía Débora se acercó y me dio una palmadita en la mano. Mija, tu mamá solo quiere lo mejor. Me levanté, fui a la cocina y empecé a lavar los platos, como siempre hacía en las reuniones familiares. Yo limpiaba mientras todos los demás celebraban. Era automático. El agua corría, pero aún podía escuchar las voces desde la puerta. La voz de mi mamá bajó mientras hablaba con mi tía Patricia. El fondo de Ruth se usó para la fraternidad de Meredith y su carro. Selena no lo necesita. De todos modos no va a llegar a nada. Cerré la llave del agua. La abuela Ruth había dejado cuentas educativas para las dos, $12,000 cada una. Ella misma me lo dijo 2 años antes de morir. Me sentó en su mesa de cocina, tomó mis manos y me dijo, esto es para tu futuro, mi amor. Nadie puede tocarlo más que tú. Alguien lo tocó. Regresé al comedor. Mi mamá estaba sirviendo más vino. Ese dinero era mío, dije. La abuela me lo dejó. Diane Lawson ni se inmutó. Dejó la botella, cruzó las manos y ladeó la cabeza, como siempre hacía cuando iba a cambiar la historia. Estás exagerando, Selena. Siempre haces esto. Siempre haces todo sobre el dinero. Estoy preguntando por $12,000 que me dejaron a mí por nombre. Yo te digo que hablas igual que tu abuela, siempre causando problemas. Eso me detuvo. Porque mi abuela Ruth era la persona más amable que he conocido.
Y mi mama dijo su nombre como si fuera algo que si le pego al zapato. 10 minutos después, mi mama llamó a todos a la sala. Yo ya sabía lo que venía. Ya había visto esa escena antes. Diferentes fiestas, diferentes razones, misma actuación. Diane Lawson en medio del cuarto, fingiendo preocupación para un público que nunca compró boleto pero siempre se siento a ver. He tratado de mantener esto en privado, dijo, segundos la esquina del ojo con una servileta. Pero creo que todos deben saberlo. Selena no ha estado bien. Ha tenido episodios. Yo la he estado cubriendo, pero hoy, señalo Hashimi, como si yo fuera una prueba. Mira mi papa. Gerald estaba sentado en su sillón con las manos sobre las rodillas, viendo la alfombra. No dijo nada. Mira Kyle, mi hermano menor. Estaba recargado en la pared, con los brazos cruzados. Hizo un pequeño gesto con la cabeza. No Hashimi, hashia ella. Mira a Meredith. Estaba viendo su celular. Quince familiars en ese cuarto. En I uno dijo, Selena, ¿estás bien? En I uno dijo, Diane, eso está muy fuerte. En I uno. Subí las escaleras, hice una maleta, agar $200 de propinas de Rosarios, un abrigo de invierno y una cajita de madera que me dio la abuela Ruth, la que tuve 2 años en mi tocador sin abrir porque abrirla significaba aceptar que de verdad ya no estaba. Vaya las escaleras y cruz la sala. La voz de mi mamá me siguió hasta la puerta. Si sales por esa puerta, NISET, ocurra volver. No la azot. La ser despacio porque sabía que nunca la iba a volver a abrir. Afuera estaba nevando en Ridgewood, Ohio. Tenía una maleta, $200 y ningún lugar donde ir. Esa fue la última vez que escuché la voz de mi mamá en 7 años. Compré un boleto de Greyhound en la estación de la Ruta 40. Lo más lejos que podía llegar con lo que tenía era Portland, Oregon. 38 horas en un camión con mi maleta entre las rodillas y una caja con las cosas de mi abuela en las manos. No dormí. Solo veía pasar el país por la ventana. Campos de maíz, llanuras, montañas, lluvia. Traté de recordar la última vez que alguien de mi familia me hizo una pregunta que no fuera un reclamo disfrazado. No pude. La señora que iba a mi lado iba rumbo a Boise a ver a sus nietos. Me ofreció medio sándwich afuera de Omaha. Le di las gracias y me lo comí en 3 mordidas. No me preguntó por qué estaba llorando. Solo me dio una servilleta y miró por la ventana. A veces los extraños te dan más humanidad en 10 segundos que tu familia en 23 años. Portland, diciembre. Pasé mi primera noche en un refugio para mujeres por Burnside. La segunda semana en un hostal que olía a cloro y malas decisiones. No tenía historial crediticio, ni referencias, ni contactos locales. Solo una ética de trabajo que mi familia explotó por 23 años y nunca valoró. Conseguí trabajo en 2 semanas, recepcionista en una pequeña firma de consultoría llamada Halland Associates. 8 empleados, oficina pequeña en el 3er piso de un edificio viejo en el Pearl District. Ayudaban a comunidades a solicitar apoyos. Yo contestaba teléfonos y organizaba el correo. No era nada elegante. Era un sueldo. A las 3 semanas de mi nueva vida, revisé Facebook por primera y última vez. Mi mamá había publicado en el grupo familiar, por favor mantengan a Selena en sus oraciones. Está pasando por un momento difícil y solo esperamos que esté a salvo donde sea que esté. La amamos y nuestra puerta siempre está abierta. 112 reacciones, 26 comentarios, todos diciendo cosas como, estamos orando por ella y eres una madre muy fuerte, Diane. El comentario de Kyle estaba hasta arriba, siempre fue la dramática. 40 likes. Esa noche por Facebook y no volví atrás. Voy a ser honesta sobre lo que cuesta cortar contacto cuando tienes 23 años y nada. Sin ahorros, sin seguro médico, sin contacto de emergencia en ningún formulario.
Iscribi not applicable, durani dos anos hasta tuva alguien que valiera la pena poner. Sin llamadas de cumpleaños, sin tarjetas de Navidad, sin nadie a quien decirlo cuando me dio una gripe tan fuerte que no podía levantarme del baño por 2 días, y pence en llamar una ambulancia, pero no podía pagarla. Y lo que nadie te advierte. Ese ruido constante en el fondo de saber que en algún lugar de Ohio hay 15 personas contando una historia sobre ti y tú no puedes corregir en una palabra. Yo era el fantasma de la familia. La historia de advertencia que di and cantaba en los deseos de la iglesia. La razón por la que podía sacarse las lágrimas, y junta lastima como monedas en un frasco. Pero el silencio también me dio algo. La primera mañana que desperté en Portland, de verdad despert, no sobresaltada, no con ansiedad. Estaba en la litera del hostal y me di cuenta de que algo faltaba. Me tomó un minuto entender que era. La voz de Diane, y esa narración constante en mi cabeza. No era suficiente, no era suficiente. Ese había calado. Como si alguien por fin hubiera apagado un radio que había escuchado toda mi vida. En Hale and Associates, Margaret Hale me notó antes de que yo me notara a mí misma. Había reorganizado todo el sistema de archivos en mi primera semana. 3 años de desorden, acomodados y con colores. Nadie me lo pidió. Solo no soportaba el chaos. Margaret pasó junto a mi escritorio en viernes, ese detuvo y regresó. Reorganizáis 3 años de archivos en 4 días. ¿Quién hace eso? Levant la mirada. Alguien que necesitaba controlar algo. No ese río. No sintió lástima. Se sentó frente a mi y dijo, dime que más ves que está mal. Mientras yo organizaba proyectos en Portland, mi mamá organizaba su versión de mi Henry Wood. Todo esto lo supe después, por mi tía Patricia, por una amiga de la prepa que me encontró años más tarde. Pero te lo cuento ahora para que veas todo el panorama. Al mes de que me fui, Diane le dijo al grupo de mujeres de la iglesia que yo estaba recibiendo tratamiento en una institución. Nunca dijo cuál. No tenía que hacerlo. Henry Wood, eso solo significa una cosa, y todos imaginan lo peor. Mi antiguo departamento arriba de la ferretería en la calle principal. Dejé la mayoría de mis cosas ahí cuando me fui. Meredith se quedó con él, vendió mis muebles, se quedó con mis abrigos y le dijo al dueño que yo había abandonado el contrato. Gerald, mi papá, se encargó de los vecinos. Se paraba en la entrada con las manos en los bolsillos y decía, solo esperamos que esté bien donde sea que esté. Con la voz quebrándose en el momento justo, mirando hacia arriba en el ángulo perfecto. Nunca me llamó. Ni una sola vez. Kyle publicó en Facebook al menos 3 veces ese primer año, mensajes vagos pero directos. La familia no es de sangre, es de lealtad. Algunas personas prefieren huir en lugar de madurar. Rezando por la gente que tira todo por nada. Cada publicación tenía decenas de likes. Cada una era sobre mí. Así era la versión de mi familia sobre Selena Lawson. Una chica problemática que explotó en Acción de Gracias, abandonó a su familia y terminó quién sabe dónde, haciendo quién sabe qué. Una tragedia que podían cargar como bolso, lo bastante presentable para mostrar en público, útil para juntar lástima. Durante 7 años fui un fantasma y ellos escribieron mi historia como si ya no estuviera aquí. El primer año en Portland fue sobrevivir. El segundo fue la primera vez en mi vida que hice un plan que era mío. En Hale & Associates pasé de recepción a coordinación de proyectos en 6 meses. Margaret me dio una solicitud pequeña para un proyecto de jardín comunitario en el sureste de Portland. La entregué 3 días antes con un presupuesto ajustado que ahorraba al cliente un 11%. Margaret lo leyó 2 veces. Luego me dio otro proyecto. Me inscribí en el programa en línea de Administración de Empresas de Portland State University. Clases en la noche, trabajo en el día. Pagaba la colegiatura con cada sueldo, poco a poco, sin préstamos. Mi departamento era compartido, 2 cuartos en Selwood, con una roomie que trabajaba de noche, así que casi no nos veíamos.
Cocinaba todo, arroz y frijoles el lunes, pasta el martes, lo que estuviera en oferta el resto de la semana. Compraba ropa en Goodwill. Me corté el cabello sola por 2 años. No hubo música épica ni momentos de película. Solo alarmas, hojas de cálculo y quedarme dormida con un libro abierto en el pecho a la 1 de la mañana, para levantarme a las 6 y repetirlo. No tenía un plan para ser exitosa. Tenía un plan para nunca volver a sentirme sin poder. El éxito fue consecuencia. Margaret nunca me trató como un proyecto ni como alguien a quien ayudar por lástima. Me trató como alguien que llegaba temprano, se quedaba tarde y veía cosas que otros ignoraban. Cuando señalé un error en una cuenta que habría costado $6,000, me ascendió a consultora junior. Detectaste algo que mi contador no vio, dijo. Su contador no revisa 2 veces. ¿Y tú sí? Yo reviso todo 2 veces. Así crecí. No preguntó qué quería decir eso. No lo necesitaba. Margaret Hall era el tipo de líder que entiende que los trabajadores más comprometidos son los que más han carecido. Y que lo mejor que puedes hacer no es hablar de eso, sino darles oportunidades. Yo tenía hambre y ella me dio trabajo. Terminé la carrera al final del 3er año. Sin ceremonia, sin toga ni birrete. Imprimí el título en un FedEx, lo enmarqué con un marco barato y lo colgué arriba de mi escritorio. Margaret lo vio a la mañana siguiente. Tocó la puerta de mi oficina. Para entonces ya tenía una, pequeña, con vista al estacionamiento, pero era mía. «Felicidades», dijo. «¿Qué tal suena gerente de proyectos?» Hallan Associates creció de 8 a 35 personas. Nos expandimos a desarrollo de vivienda, solicitudes de fondos y programas para pequeños negocios. Margaret me ascendió a gerente de proyectos y me dio un equipo de 10 personas. Ese mismo mes, Jess Parker entró a entrevista. Jess tenía 30 años, era muy lista y tenía una risa que llenaba el cuarto. Había trabajado en comunicación para organizaciones en Seattle antes de quemarse. Conectamos de inmediato, no por el trabajo, sino por algo que casi nunca mencionábamos. A las 3 semanas, estábamos comiendo comida para llevar en mi escritorio después de quedarnos tarde. Me preguntó por qué nunca hablaba de mi familia. Le conté todo. Acción de gracias, el dinero, los mensajes que nunca llegaron, Facebook, la puerta cerrándose detrás de mí en la nieve. Fue la primera vez que lo dije todo en voz alta. Jess escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo, «A mí me dieron por muerta». La miré. «Accidente de coche», dijo. Esa fue la historia. Más fácil que decirle a su iglesia que su hija era gay. Nos quedamos en silencio un buen rato. Y luego lloré. Por primera vez desde que me fui de Ohio, en mi cumpleaños número 28, abrí la caja. 5 años. La llevé conmigo desde Ohio hasta Portland. La moví del refugio al hostal, al departamento compartido y luego al mío. Estuvo en mi buró cada noche. Y cada noche no la tocaba. Porque abrir la caja de la abuela Ruth significaba aceptar 2 cosas. Que ya no estaba y que fue la única persona en mi familia que me quiso sin condiciones. Jess fue quien me empujó. «Llevas 5 años viendo esa caja. No es una bomba. Ábrela». Y lo hice. Dentro había un collar de perlas, el que usaba todos los domingos para ir a la iglesia. Una foto mía a los 6 años, sonriendo con un espacio entre los dientes. Era la única foto de mi infancia que tenía. Mi mamá nunca colgó fotos mías en la casa. Los retratos escolares de Meredith estaban colgados en el pasillo. Los míos iban a un cajón. Y había una carta doblada. La letra de la abuela Ruth, temblorosa, cuidadosa. Esa letra de alguien que creció creyendo que escribir bien era una forma de respeto propio. «Selena, si estás leyendo esto, significa que tuviste el valor de irte. Bien. Yo quise irme toda mi vida, pero tuve miedo. No seas como yo. No mantengas unida a esta familia a costa de ti misma. No le debes tu vida a nadie». La leí 3 veces. A la tercera,
Mis manos temblaban tanto que el papel hacía ruido. Todos esos años, cada acción de gracias, cada Navidad, cada cena familiar donde me quedaba callada, pasaba los platos y fingía que no había jerarquías. Yo creía que estaba cumpliendo el deseo de la abuela Ruth. Mantener a la familia unida. Ella lo decía en las fiestas. Lo decía cuando le hablaba llorando después de discutir con Diane. Lo dijo tantas veces que se volvió como una regla en mi vida. Pero lo decía frente a la familia, bajo el techo de Diane, con Diane escuchando. Esta carta, escondida en una caja como si fuera algo prohibido, era lo que realmente quería decir. Había una postdata. El fondo educativo. Dejé instrucciones con mi abogado, el señor Beaterbe. Pregúntale a Patricia. Ella sabe. Me senté en la cama con la carta en una mano y la foto en la otra. Y entendí algo que llevaba años tratando de entender. La abuela Ruth nunca me pidió que mantuviera unida a la familia. Eso lo hizo mi mamá. La carta de Ruth era la verdad. Solo que no podía decirla en voz alta. En el 6º año, Margaret me llamó a su oficina y me ofreció un puesto que nunca imaginé ver en una tarjeta con mi nombre. Directora de operaciones. Hallan Associates ya tenía 120 empleados, 2 oficinas, en Portland y Seattle. Nuestros programas habían ayudado a más de 50,000 familias en el noroeste del país. Habíamos salido en una revista regional de negocios, nos invitaban a conferencias y recibimos reconocimiento del gobierno por nuestro trabajo con comunidades indígenas. No era rica. Quiero dejar eso claro. Manejaba un Subaru usado. Vivía en un departamento de una recámara en el noreste de Portland. Tenía ahorro, fondo para el retiro y seguro médico que incluía dentista. Para los estándares de Riewood, me iba bien. Para mis propios estándares, para la chica que dormía en un refugio 7 años antes, estaba viviendo algo que nunca pensé posible. La entrevista en la revista salió en octubre. Era un perfil sobre mujeres líderes en desarrollo comunitario. Mi foto, mi nombre, mi puesto, mi historia. La versión limpia, la de empezar como recepcionista y subir poco a poco. Margaret hizo una pequeña fiesta en la oficina cuando salió el artículo. Jess llevó un pastel que decía Cool for School con betún azul. Mi vida era tranquila, estable, llena de gente que me respetaba y trabajo que importaba. No buscaba a mi familia en redes sociales. No pasaba por Ohio cuando viajaba por trabajo. No mandaba dinero ni tarjetas de cumpleaños. Los dejé ir por completo. Algunos dirían que eso es frío. Yo digo que es sobrevivir. Cuando creces siendo la persona a la que todos culpan, aprendes que la distancia no es crueldad, es oxígeno. Y yo pasé 23 años sin respirar. Durante 7 años, ellos también me soltaron. Ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje por alguien más. Mi mamá le dijo al pueblo que yo estaba en una institución, y todos le creyeron. Nadie se tomó la molestia de verificar. Nadie fue a Portland. Nadie buscó mi nombre. 7 años de nada. Hasta un martes cualquiera de marzo de 2026, cuando mi hermana, por primera vez en su vida, escribió mi nombre en Internet. No me estaba buscando a mí. Estaba buscando dinero. ¿Sabes qué es lo curioso? Nadie en mi familia me buscó nunca. Ni una sola vez en 7 años. No revisaron, no dudaron. Estaban tan convencidos de la historia de que yo estaba mal, que nunca quisieron ver otra cosa. A veces pienso en eso. En lo fácil que es creer una mentira cuando la verdad te incomoda. Si sigues aquí, suscríbete porque esto se va a poner más incómodo. 6 meses antes de los mensajes de voz, recibí un correo en el trabajo. El asunto decía, de tu tía Patricia. Por favor lee. Lo miré 20 minutos antes de abrirlo. Patricia era la hermana menor de mi mamá. De niña, era la callada en las reuniones. Siempre presente, siempre amable, nunca causando problemas. Vio todo lo que me pasó y nunca dijo nada. Durante años, eso me dolió casi tanto como todo lo demás. Su correo tenía 3 párrafos, sin excusas, sin rodeos. Dijo que lamentaba haberse quedado callada.
Dijo que tenía miedo de Diane. Tu mamá tiene una forma de borrar a la gente de su vida, y yo no fui lo suficientemente valiente para ser la siguiente. Luego me dijo algo que me dejó tensa. El fondo educativo de la abuela Ruth lo manejaba un abogado llamado Beaterbe en Columbus. Ruth dejó instrucciones claras. 12,000 para Meredith, 12,000 para Selena. Cuentas separadas, firmas separadas. Mi mamá falsificó mi firma. Mi mamá juntó las dos cuentas y pasó todo a nombre de Meredith. Patricia lo sabía porque fue testigo de la abuela Ruth cuando firmaron los documentos originales. Me quedé pensando en eso mucho tiempo. $12,000. Ya no era dinero que cambiara mi vida. Para mi segundo año en Halland Associates ya ganaba eso en un trimestre. Pero la falsificación, el engaño, el hecho de que mi mamá me robó y luego me llamó loca por preguntar, eso valía más que cualquier cantidad. Ahí estaba resumida toda mi infancia en una sola acción. No presenté cargos. El tiempo legal en Ohio ya había pasado. Patricia agregó algo más al final. Tu mamá va a dirigir el evento comunitario de Riewood esta primavera. Todo el pueblo va a estar ahí. En ese momento no entendí por qué eso importaba. Después lo entendí. 2 meses después, Margaret entró a mi oficina con su celular en la mano, como si hubiera ganado la lotería. Oye, un tal pastor Daniel Briggs tiene una iglesia en un pueblito de Ohio. No reaccioné, pero el nombre Riewood ya me sonaba en la cabeza. Está en la mesa directiva de una organización comunitaria. Van a hacer su evento anual y quieren a alguien que dé una conferencia. Alguien que trabaje en desarrollo comunitario y tenga conexión con pueblos pequeños. Me miró. Te recomendé. Tú creciste en un pueblo en Ohio, ¿no? Nunca le dije cuál. No conocía a mi familia. No sabía que la mujer que organizaba ese evento era la misma que le dijo a todo el pueblo que su hija estaba en rehabilitación. El pueblo es Riewood, dije. Perfecto, entonces conoces la zona. Serías ideal. Casi dije que no. La palabra ya la tenía en la boca. Pero pensé en la carta de la abuela Ruth. En esa puerta cerrándose en la nieve. En 7 años siendo un fantasma en una historia que yo no escribí. Lo hago, dije. Margaret sonrió. Excelente. Le mando tu información al pastor. Cuando se fue, busqué en internet el evento de Riewood. Ahí estaba. Diane Lawson como encargada. El lugar, el centro comunitario en Maple. La fecha, marzo de 2015. Agarré mi celular y le escribí a Patricia. Ya sé del evento. Yo voy a dar la conferencia. Respondió en medio minuto. Lo sé. No le dije a tu mamá. Prepárate. Iba a regresar a Riewood, pero esta vez en mis propios términos. 2 semanas antes del evento, un martes en la tarde, mi hermana se sentó en su cocina y escribió mi nombre en internet. Sé los detalles porque Patricia estaba ahí. Me contó todo. Meredith tenía 32 años, recién divorciada y en problemas. Su ex se había ido 2 años antes, se llevó al perro, la mitad de los ahorros y toda la motivación. Ella se había quedado con la casa, pero ya debía 3 meses de hipoteca y el banco ya estaba presionando. Necesitaba a alguien que firmara con ella un nuevo préstamo. El crédito de Diane estaba mal. Gerald ya estaba retirado. Kyle todavía debía 40,000 en préstamos estudiantiles. Meredith necesitaba a alguien con ingresos reales y buen historial. Pensó en mí como piensas en una herramienta vieja que dejaste en un cajón. No con cariño, sino porque ahora te sirve. Escribió Selena Lawson. Primer resultado, mi LinkedIn, directora de operaciones en Halland Associates, Portland. Segundo, un artículo en una revista sobre líderes en desarrollo comunitario. Tercero, mi perfil en la empresa, foto profesional, conferencias. Una cita de Margaret diciendo que yo era la base de todo lo que habíamos construido. Patricia me dijo que Meredith se quedó viendo la pantalla 1 minuto sin parpadear. Luego le habló a mi mamá. Mamá, tienes que ver esto. ¿Ver qué? Selena, es directora en una empresa de verdad.
Ha salido en revistas. El sonido del otro lado no fue alegría, ni alivio, ni orgullo. Fue una respiración fuerte. Como cuando alguien se da cuenta de que la historia que ha contado por años ya no se sostiene. Eso es imposible, dijo Diane. No terminó la frase. No pudo. Porque terminarla significaba aceptar que había mentido todo ese tiempo. Las llamadas empezaron esa misma tarde. Yo estaba en una sala de juntas en Portland terminando una reunión. Mi celular vibró. Luego otra vez. Y no paró. Cuando salí, tenía 43 llamadas perdidas. Todas de Ohio. Algunos números conocidos, otros no. Fui a mi oficina, cerré la puerta y escuché los mensajes. Mensaje 1. Meredith. Voz tranquila, ensayada. Selena, soy Meredith. Sé que ha pasado tiempo. Necesito hablar contigo de algo importante. Llámame. Mensaje 7. Gerald. Dudando. Hija, soy tu papá. Tu mamá y yo, bueno, la familia está pasando por algo difícil. Nos ayudaría mucho hablar contigo. Mensaje 15. Diane. Fría. Selena, soy tu madre. No sé qué has estado haciendo, pero la familia es la familia. Tenemos que hablar. Mensaje 23. Kyle. Oye, Sel, soy Kyle. Se ve que te va bien. ¡Qué chido! Oye, tengo una idea de negocio y necesito inversión. Avísame. Mensaje 38. Meredith otra vez. Ya sin calma. La voz quebrándose. Selena, sé que estás viendo esto. Necesito ayuda. Por favor, llámame. Ayúdame. Ayúdame. 2 palabras una y otra vez, en diferentes voces, diferentes tonos, distintos niveles de desesperación, pero siempre las mismas 2 palabras. No lo siento. No me equivoqué. No te extraño. Ayúdame. 43 mensajes de voz, 0 disculpas, y todos querían lo mismo. Escuché cada uno completo, algunos 2 veces. Luego dejé el celular en el escritorio, me recargué en la silla y me quedé viendo el techo un buen rato. Le llamé a Jess. Contestó al segundo timbrazo. Mi familia me encontró. Silencio. ¿Qué parte duele? La parte donde no me sorprende. Se quedó callada. Sabía que no debía llenar el silencio con palabras cuando yo necesitaba sentir todo el peso de eso. 7 años. 7 años construyendo una vida desde $200 y un boleto de autobús. 7 años de terapia, trabajo duro y aprender a confiar otra vez. Y la primera vez que mi familia me busca no es para decir que me extrañan. No es para preguntar si estoy bien. Es para ver qué pueden sacar de mí. No era un cajero automático cuando tenía 23 y no tenía nada. Pero ahora sí, al parecer. Puse mi celular en modo silencio. No regresé las llamadas. Tampoco bloqueé los números. Bloquearlo se sentía como reaccionar, y yo ya no reaccionaba a la familia Lawson. Jess me preguntó, ¿qué vas a hacer? Nada diferente. Tengo el evento en Rio Wood en 2 semanas. ¿De verdad vas a ir? Es mi trabajo. No voy a cambiar mi carrera porque ellos no cambian su forma de ser. Se rió bajito. Ok, directora. Ve y dals con todo. Colgué y miré por la ventana de mi oficina. La lluvia de Portland caía suave, constante, como siempre en marzo. Constante, pero manejable. He manejado cosas peores toda mi vida. Ellos no manejaron bien el silencio. 3 días después de los mensajes, llegó un correo a mi email del trabajo. El asunto, tu madre, Selena. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, ni siquiera puedes contestar una llamada. He pasado 7 años defendiéndote cuando preguntaban por ti. Les dije que estabas recibiendo ayuda. Protegí tu reputación, ¿y así me pagas? Siempre dije que eras egoísta. Supongo que tenía razón. Lo leí 2 veces.
Lo guardé. No respondí. Al día siguiente, un mensaje en LinkedIn de Meredith. Veo que te va bien. Felicidades, supongo. Pero la familia es la familia, Selena. Necesito que firmes conmigo un préstamo. No es mucho. Nos debes eso. Esa palabra otra vez. La moneda de la familia Lawson. Luego Kyle, porque nunca le gustó quedarse fuera, publicó en Facebook y etiquetó a medio mundo. Qué chistoso como algunos consiguen un buen puesto y se olvidan de dónde vienen. La familia te apoyó toda tu vida y ahora ni contestas el teléfono. Almohadilla malagradecida, almohadilla, la familia es primero. 41 likes, 12 comentarios, todos de acuerdo. Tomé capturas de todo. El correo, el mensaje, la publicación. No por razones legales. Por mí. Para esas mañanas en las que pudiera dudar. Pensar que tal vez exageré. Que tal vez no fue tan grave. Pruebas de que yo no era el problema. Pruebas que podía ver. Esa tarde, Patricia me escribió. Ya saben que eres la conferencista del evento. Tu mamá lo vio en el programa. Van a ir. Ahora ya sabía que no solo estaban llamando. También iban a aparecer. Te voy a ser honesta. Cuando leí el post de Kyle, la familia te apoyó toda tu vida, me dio risa. Porque las mentiras más absurdas son las que la gente dice con tanta seguridad que hasta se les olvida que están mintiendo. Si eso te suena familiar, si alguna vez te llamaron malagradecido solo por querer ser tratado como persona, deja un comentario. Dime cuáles son tus 2 palabras. El 15 de marzo volé a Columbus, renté un coche y manejé hora y media por los campos grises de Ohio. Riewood se veía más pequeño de lo que recordaba. La ferretería, el diner, la iglesia con su torre blanca asomándose entre los árboles. Todo igual. Y eso lo hacía sentir como si la que había cambiado de mundo fuera yo. El centro comunitario en la calle Maple estaba decorado como si todo el pueblo fuera a una boda. Manteles blancos, centros de mesa rentados, un letrero en la entrada. Construyendo el futuro juntos. Evento comunitario de Riewood. 200 lugares. Casi todos llenos cuando llegué por la entrada de los conferencistas. Me registré en la mesa. Una voluntaria, de la edad de mi mamá, alguien que medio reconocí de la iglesia, vio mi gafete y sonrió. Señorita Lawson, bienvenida. El pastor está muy emocionado de tenerla. No sé si conectó el nombre. No sé si me recordó. Llevaba un saco gris oscuro, blusa blanca, el cabello recogido. Mi gafete decía, Selena Lawson, directora de operaciones, Halland Associates, conferencista principal. Desde la puerta podía ver el salón principal. Mesas de 8 personas, llenas con la gente de Riewood. Maestros, dueños de negocios, gente de la iglesia, vecinos. Las mismas personas que escucharon la versión de mi mamá sobre mí durante 7 años. Y en la mesa principal, con un vestido azul marino y el cabello recién arreglado, sonriendo y saludando como si fuera la dueña del lugar, estaba mi mamá, Diane Lawson, la encargada del evento. Gerald a su lado, callado como siempre. Meredith con un outfit nuevo que seguro no podía pagar. Kyle cerca del buffet, viendo su celular. Toda mi familia a unos pasos, sin idea de quién estaba a punto de subir al escenario. El pastor Daniel Briggs era un hombre alto, con mirada amable y una voz que llenaba el salón sin esfuerzo. Él fue quien contactó a nuestra empresa. Nunca me había visto. No sabía nada de mi historia con ese pueblo. Subió al podio a las 7:15. Buenas noches, Riewood. Gracias por estar aquí. Este evento es sobre comunidad, sobre construir algo más grande que nosotros. Aplausos suaves. El sonido de los cubiertos. Nuestra conferencista de esta noche representa esa idea. Creció en un pueblo pequeño, empezó desde abajo y ahora es directora de operaciones en Halland Associates, una firma que ha impactado a más de 50,000 familias. Hagan sentir bienvenida a Selena Lawson. Aplausos. Salí detrás del escenario y caminé al podio. La luz me dio directo. Y por un segundo, solo uno,
Volví a tener 23 años. Paraba en esa sala mientras mi mamá le decía a todos que yo estaba mal. Luego miré al público. 200 caras. Algunas conocidas, otras no, y en la mesa del centro, 4 caras que conocía mejor que nadie. La sonrisa de Diane desapareció. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Apretó la mesa con las manos, los nudillos blancos. Sus ojos se movían rápido, viendo quién le estaba mirando. Incluso en shock, lo primero que hacía era pensar en cómo se veía. Gerald dejó su vaso tan fuerte que se tiró el agua. Su cara cambió, como si recordara algo que había hecho hace mucho. Meredith se llevó la mano al pecho. Su boca formó una palabra. Tal vez mi nombre. Pero no salió sonido. Kyle se quedó a la mitad de un bocado. El tenedor en el aire, como si no supiera qué hacer. El público se puso de pie. 200 personas. Los mismos vecinos, la gente de la iglesia, los maestros, los dueños de tiendas que por 7 años escucharon que yo estaba mal. Se levantaron y me aplaudieron. Y mi mamá se quedó sentada. La única persona en todo el lugar que no se levantó. Esperé a que bajaran los aplausos, acomodé el micrófono y respiré. Gracias, pastor. Y gracias, Riewood. Ya tenía tiempo. Unas risas leves. Algunas miradas entre ellos. Los que me reconocieron. Di mi conferencia. 20 minutos sobre desarrollo comunitario, fondos, estrategias, organización, datos, resultados. Profesional, clara, como muchas otras que ya había dado. Y casi al final, cambié el tono. Yo crecí en un pueblo como este. Algunos tal vez me recuerdan. Un murmullo. Me fui hace 7 años con $200 y una maleta. No me fui porque quisiera. Me fui porque quedarme me estaba costando algo que no podía perder. Silencio. Pesado. Me dijeron que estaba mal. Que necesitaba ayuda. La verdad es que la ayuda que necesitaba era distancia. Y esta carrera empezó porque alguien en Portland me vio como persona, no como problema, no como historia para contar, sino como persona. Hice una pausa. Dejé que el silencio hablara. El desarrollo comunitario no es solo dinero o proyectos. Es ver a la gente de verdad. No la versión que conviene. No la historia que alguien más cuenta. La persona real que tienes enfrente. No señalé a nadie. No miré a mi mamá. No era necesario. En la tercera fila, la señora Callahan, mi maestra de inglés, se tapó la boca. Su esposo volteó a ver la mesa de mi mamá. Los murmullos empezaron. Es la hija de Diane. La que dijo que estaba. Es directora. Cuando terminé, todos se volvieron a poner de pie. Más tiempo esta vez. Algunos estaban llorando. Mi mamá no se levantó. Seguía sentada, con la servilleta apretada en las manos, la cara roja. La parte de convivir después iba a ser tranquila, con vino y plática. Pero no lo fue. Bajé del escenario y la gente se acercó. Personas que no veía desde hacía años me dieron la mano, me tocaron el brazo y dijeron cosas como: no sabíamos nada. Tu abuela estaría muy orgullosa. La señora Callahan me abrazó tan fuerte que hasta le tronó la espalda. Diane atravesó la gente como cuchillo. Llegó con una sonrisa tan forzada que parecía pegada. Había como 20 personas escuchando. No iba a ser un escándalo. Iba a actuar. Selena, corazón. Abrió los brazos, lista para abrazarme frente a todos. ¡Qué sorpresa! ¿Por qué no nos dijiste que venías? No me moví. Tenías mi número, mamá. 7 años. La sonrisa le tembló. Bajó la voz y se acercó. Avergonzaste a esta familia con ese discurso. No mencioné a nadie. Si la gente sacó conclusiones, no es mi problema. Meredith se acercó al lado de Diane. Hemos estado tratando de hablar contigo, Selena. Tenemos que hablar de la familia. Escuché sus mensajes, los 43. Ni una disculpa.
Solo, ayúdame. Eso no es familia, es cobranza. Geral apareció detrás de ellas, voz baja, mirando al suelo. Selena, no hagamos esto aquí. Papá, tuviste 7 años para no hacerlo así. Decidiste no hacerlo. Kyle llegó también. ¿Ahora te crees mejor que nosotros? No. Solo ya no voy a ser menos de lo que necesitaban que fuera. Di un paso atrás, acomodé mi saco y asentí una vez al pastor, que miraba desde el escenario con cara de preocupación y entendimiento. Luego caminé hacia la salida. Tranquila. Sin correr, sin azotar puertas. Eso ya lo había hecho hace años. Me senté en el coche en el estacionamiento un buen rato. Motor apagado, manos en el volante, respirando. Desde ahí veía a la gente dentro, en grupos, mirando hacia la puerta por donde salí. Los chismes ya estaban corriendo. Para la mañana siguiente, todo Rio tendría su propia versión de lo que pasó. Llamé a Jess. Ya terminó. Dije lo que tenía que decir. ¿Cómo te sientes? Como si tuviera mi edad por primera vez. Se rió. Yo casi también. Regresé manejando al hotel en Columbus. Esa noche abrí la laptop y escribí un solo correo para mi mamá, mi papá, Meredith y Kyle. Voy a decir esto una sola vez. No voy a firmar ningún préstamo. No voy a mandar dinero. No voy a invertir en ningún negocio. No estoy enojada. Estoy clara. Si alguno quiere una relación real conmigo, no empieza con un mensaje pidiendo ayuda. Empieza con una conversación honesta. Una de verdad. Donde alguien diga lo que pasó y lo reconozca. No, hicimos lo que pudimos. No, eso ya pasó. No, la familia es la familia, punto. Una disculpa específica por el dinero, por las mentiras, por los años diciendo que yo estaba internada cuando estaba construyendo mi vida. Hasta que eso pase, les deseo lo mejor. Pero mi respuesta es no. Lo leí 2 veces. No cambié nada. Lo envié. Cerré la laptop, apagué la luz y me acosté en la cama del hotel, a pocos kilómetros del pueblo donde crecí, escuchando el silencio por primera vez en años. Sin música dramática, sin lágrimas. Solo la calma de alguien que por fin dejó de negociar con gente que nunca valoró nada. Una semana después, llamé al señor Beaterby, el abogado que mi abuela Ruth había mencionado en su carta. Ya estaba retirado, tenía más de 80 años y vivía en un departamento. Pero se acordaba. Tu abuela era una gran mujer, me dijo. Vino conmigo porque no confiaba en tu mamá con ese dinero. Me hizo prometer que guardaría los documentos. ¿Y cuándo mi mamá falsificó mi firma? Suspiró. No me enteré hasta después. Para entonces ya no había mucho que hacer. Lo siento, Selena. Debí haber hecho más. El dinero ya no estaba. Legalmente no había forma de recuperarlo. Pero pensé en lo que mi abuela hubiera querido. No venganza. No recuperar dinero. Algo más grande. Legado. Contacté a la oficina de ayuda financiera de la universidad en Portland y creé una pequeña beca anual con mi propio sueldo. Para estudiantes que no tienen relación con sus familias. Los que no reciben apoyo, no porque sus padres no puedan, sino porque no quieren. La llamé Beca Comunitaria Ruth Lawson. La universidad publicó el anuncio. 2 párrafos. Mi nombre, el de mi abuela, y una foto de nosotras. Yo de 6 años, sonriendo con un hueco en los dientes. Ella atrás, con las manos sobre mis hombros. Los aretes de perla brillaban con la luz. No se trataba del dinero. Se trataba de cambiar el final de la historia. Mi abuela pasó toda su vida siendo amable dentro de su propia jaula. Nunca se fue. Nunca habló. Se quedó. Y tenía miedo. Murió en esa casa, rodeada de gente que la subestimaba. Yo puse su nombre en una beca. Que lo busquen en internet. Patricia me llamó 3 días después del evento. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Ya estaba llorando antes de que dijera hola.
Debí haber dicho algo hace años, en ese día de acción de gracias. En todos. Vi cómo tu mamá te trataba y me quedé callada. Lo estás diciendo ahora. Eso cuenta. No se siente suficiente. No lo es. Pero es un inicio. Silencio. Necesito tiempo, Patricia, antes de construir algo. Agradezco los correos. Agradezco que me avisaras del evento, pero la confianza no es un botón. No puedo encenderla solo porque alguien por fin está diciendo la verdad. Lo entiendo. Su voz era bajita, luego más firme. ¿Puedo contarte qué pasó después de que te fuiste? Me recargué en la silla. Dime. El pueblo no deja de hablar. Todos dicen lo mismo. Diane decía que estabas internada. Y eres directora. Tu mamá no puede ir ni al correo sin que alguien le pregunte. La señora Callahan lo contó en su grupo. El pastor no dijo nada en público, pero le pidió que dejara el comité. Ella dice que renunció por voluntad propia, pero todos saben. Dejé que eso se asentara. No sentí victoria. Tampoco lástima. Patricia, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Cuando viste que mi mamá falsificó mi firma, ¿por qué no la detuviste? Silencio. Porque tenía miedo de que me hiciera lo mismo que a ti. Y me da vergüenza todos los días. Le creí. Ese tipo de vergüenza no sale fácil. Hablamos después, le dije. Dame tiempo. Tómate el que necesites. Colgué. Y por primera vez, la palabra familia no me supo amarga. Solo complicada. En Rio Wood, la reputación lo es todo. Y mi mamá acababa de perder la suya. En una semana, la historia que Diane construyó por años se cayó como papel mojado. La hija problemática, la madre fuerte, la familia unida. Todo se deshizo. En el correo, en el diner, en la farmacia, en la iglesia. Cada lugar se volvió un juicio sin juez. Decía que su hija estaba en rehabilitación. ¿Viste lo de la revista? Yo rezaba por esa muchacha. Y ahora la beca con el nombre de Ruth. La información se movía como siempre en un pueblo chico. No como chisme, sino como ajuste. La gente cambiaba la historia en su cabeza. La versión que creyeron por años se iba reemplazando poco a poco por otra. Y esta nueva no necesitaba explicación. Se entendía sola. El pastor llamó a mi mamá. La conversación fue tranquila, pero clara. Tal vez deberías alejarte del comité un tiempo. Ella renunció. Dijo que quería enfocarse en la familia. La ironía era pesada. Gerald hizo algo que nunca esperé. Se mudó al cuarto de invitados. No divorcio, no separación. Solo una puerta cerrada. Patricia dijo que lo escuchó decir una noche. Mentiste sobre tu hija. Le dijiste a todos que estaba mal y ella lo demostró sin decir tu nombre. Mi mamá respondió, ella puso al pueblo en mi contra. Y él dijo, no. Tú lo hiciste hace años. Ella solo apareció. Fue la frase más honesta que le escuché en toda mi vida. Muy tarde para nosotros. Pero tal vez no para él. Meredith perdió la casa. Sin quien firmara con ella, el préstamo no pasó. El banco se la quitó tiempo después. Guardó lo que pudo y regresó a casa de mis papás. A mi cuarto. Patricia me lo contó con cuidado, como si describiera algo frágil. Está durmiendo en tu cuarto, Selena. El de los hoyos en la pared. No dije nada por un rato. ¿Todavía está la marca donde medía mi estatura cada año? No sé, probablemente. La hija perfecta. La favorita. La que siempre estaba bien. Ahora tenía más de 30 años, divorciada, sin trabajo, durmiendo en el cuarto de la hermana que nunca defendió. Sentí satisfacción, un poco. Soy humana. Pero sobre todo sentí algo más triste, darme cuenta de que a Meredith nunca le dieron las herramientas para construir algo por sí misma. Todo en su vida estaba sostenido por estructuras que mi mamá había construido, la escuela que eligió por ella, el trabajo conseguido por conexiones,
el dinero del fondo redirigido para cubrir sus gastos. Y cuando esas estructuras se cayeron, no quedó nada debajo, ni músculo, ni callo, ni resiliencia. Ser la hija dorada, resulta, es otro tipo de jaula. Solo que no notas los barrotes porque están dorados. Meredith no se disculpó. Patricia dijo que seguía diciendo a la gente que si Selena hubiera ayudado, nada de esto habría pasado. Todavía culpando, señalando, todavía una Lawson. Pero Patricia también dijo algo que se me quedó. Una noche vio a Meredith en el marco de la puerta de mi antiguo cuarto, pasando el dedo por un agujero de clavo en la pared, el mismo donde colgué la foto de la abuela Ruth. Se quedó allí mucho tiempo, sin decir palabra. El despertar de Kyle vino desde un lugar inesperado. Su novia, Tara, higienista dental del pueblo de al lado, vio la publicación en Facebook. La que me llamaba ingrata, la que tenía 41 me gusta y hacía que Kyle se sintiera el hermano justo defendiendo los valores familiares. A Tara no le gustó. Humillaste a tu propia hermana en público por no darte dinero, le dijo. Según Kyle, contando luego a través de Patricia, Tara lo dijo mientras hacía su maleta para pasar la noche. No quiero estar con alguien así. Kyle borró la publicación, pero Internet recuerda lo que la gente desearía olvidar. Las capturas de pantalla ya habían circulado por los grupos de texto no oficiales de Riewood, que corren más rápido que el periódico del pueblo. Tenía 27 años y aprendió por primera vez que lo que haces en una pantalla tiene peso en la vida real. La carta de Gerald llegó a mi oficina 6 semanas después del evento. Por correo, no email ni mensaje. Un sobre blanco con su letra al frente, cuidadosa y ladeada, de alguien que no escribe cartas y piensa cada palabra. La abrí en mi escritorio. Selena, no sé si tengo derecho a decir esto, pero lo siento. No por tu madre, por mí. Por haberme quedado en esa silla sin decir nada. Por cada vez que te dije que no hicieras enojar a tu madre cuando debí decirle que parara. No estaba manteniendo la paz. Estaba manteniendo mi comodidad. Merecías un padre que te eligiera. Aunque fuera ruidoso, yo no lo hice. Y lo llevaré conmigo. La leí 2 veces, la guardé en el cajón y no respondí. Fue la primera disculpa que recibí de un Lawson, de la persona de quien menos lo esperaba. 3 meses después del evento, un domingo por la noche en Portland. Estoy en la cocina revolviendo pasta mientras Jess discute con mi vecino Dave sobre si la salsa picante va en el pan de ajo. Margaret está en el sofá con un vaso de vino tinto contando una historia sobre una propuesta de beca que salió mal de manera espectacular. 2 colegas más están poniendo la mesa, la que compré en una venta de bienes de Sedgewood, 6 sillas de roble, rayadas e imperfectas, pero mía. Esta es mi cena de domingo. Cada semana. Las mismas personas, más o menos. Sin obligaciones, sin actuaciones. Nadie aquí porque tenga que estar. Todos porque quieren. Miro alrededor de la mesa y pienso en otra, más larga, con vajilla fina en una casa en Ohio donde era invisible. Esta es más pequeña. Los platos no combinan. El vino cuesta $12 la botella. Y nunca me había sentido tan vista en mi vida. La carta de Gerald sigue en mi cajón del trabajo. No he respondido. Tal vez lo haga, tal vez no. Dejo que esa decisión tome su forma y no me apuro. Diane no me ha contactado desde mi correo. Meredith tampoco. Kyle mandó un mensaje de una sola palabra hace 2 semanas. Perdón. Sin punto, sin seguimiento. Lo vi. No respondí. No sé qué pasará con ninguno de ellos. Y por primera vez en mi vida, estoy bien sin saberlo. La puerta no está cerrada, pero tampoco abierta. Solo está allí. Esperando a que alguien toque con algo más que 2 palabras. Hasta entonces, tengo pasta. Tengo vino. Tengo esta mesa. Eso basta. Si sigues escuchando, quiero decir algo directo. Si reconoces esto, el papel de chivo expiatorio, los mensajes que solo llegan cuando alguien necesita algo, la historia que otros escribieron sobre tu vida mientras la vivías. La familia que no llama en tu cumpleaños pero sí cuando veo un signo de dólar. No estás loco. No eres ingrato. No eres egoísta.
Esas palabras que te lanzan cuando te niegas a encogerte son el sonido de alguien perdiendo el control de una historia que nunca tuvo derecho a contar. Las 2 palabras que mi familia decía eran ayúdame. Las 2 palabras que necesitaba escuchar eran lo siento. No es la misma oración, y nadie te debe la primera hasta que te haya dado la segunda. Antes pensaba que familia era lealtad, aparecer sin importar qué, callar tu voz para que la mesa se mantenga en silencio y todos finjan que la calma es paz. Ahora sé mejor. La familia se trata de elección. La familia real, la que vale la pena, te elige a propósito, no por obligación, ni culpa, ni por tu nombre en un préstamo. Lo más valiente que hice no fue salir con $200 en el bolsillo y nieve en el suelo. Fue no regresar cuando finalmente llamaron. Y todo lo que ofrecían eran 2 palabras que no eran una disculpa. Me llamo Selena Lawson. Tengo 30 años y lo más caro que tengo no es un título ni un salario. Es el silencio que finalmente puedo permitirme. La abuela Ruth me dijo, la persona más callada en la sala es la que más está prestando atención. Tenía razón. Presté atención, y finalmente me puse a mí misma primero. Esa es mi historia. Si llegaste hasta aquí, gracias. En serio. Si alguna vez fuiste el chivo expiatorio de la familia, si aún estás en una mesa donde nadie te ve, si dudas si puedes irte, espero que esto te haya dado algo, aunque solo sea permiso para decir no en voz alta. Y una pregunta para ti, si tu familia te llamara mañana después de años de silencio, ¿qué crees que dirían? Ayúdame o lo siento. Déjalo en los comentarios. Leo cada uno. Y si quieres más historias como esta, reales, de personas que se eligieron a sí mismas, revisa la descripción. Hay un mundo de voces esperándote ahí abajo. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima.